Bienvenidas y bienvenidos al programa Hablando de Seguridad, un espacio en el que estaremos conversando sobre ese fenómeno que nos atañe a todas y todos. Tendremos el agrado de estar con ustedes el día de hoy, quien les habla el periodista Pedro Guzmán y la colega Sofía Montilla. Bueno, sí, contamos con la presencia de la licenciada Maricruz Díaz. Ella es educadora y comunicadora popular. Bienvenida, licenciada. Igualmente estamos contando con la participación del licenciado Ronald Marrero, quien es especialista en el área de seguridad laboral y además es especialista en el área de la seguridad ciudadana. Bienvenido, licenciado, gracias por su participación acá. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ahora sí, entrando en materia. Licenciado Marrero, en los años de experiencia que usted tiene en esta área, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre estos acontecimientos que se están dando de inseguridad en nuestras comunidades, pues? Bueno, antes que todo, muy buenos días. Yo creo que hay una situación real y hay una situación irreal. Creo que hay una situación real porque no es innegable que nosotros tenemos ahorita un problema de inseguridad bastante fuerte en lo que viene siendo nuestra sociedad. Pero también hay un problema real que se potencia a través de los medios de comunicación. Nosotros vemos constantemente cómo estos medios manipulan realidades y cómo manipulan las noticias. Entonces, en un fin de semana donde hubo X cantidad de accidentes, X cantidad de personas que mueren por enfrentamientos, se coloca el total general de las personas que mueren por accidentes, que mueren por enfrentamientos, inclusive por causas naturales, y se saca un total de personas que mueren en el país y se dice, murieron tantas personas en manos de la delincuencia, cuando en realidad asumimos que no es así. Okay. Y mucho de esto tiene que ver con esa visión que inclusive hace que la gente se encierre en su casa y viva con un miedo tremendo. Es una visión irreal que se produce a través de los medios. Sí, precisamente con respecto a eso quería preguntarle a la licenciada, porque ciertamente los medios de comunicación están transmitiendo ello, ¿no? Están transmitiendo todos esos eventos que están sucediendo y eso pega en el ánimo de las personas. ¿Cómo cree usted cree que de verdad la gente está creyendo que sí están bajando los índices de inseguridad? Bueno, ante todo, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Se han realizado algunos estudios exploratorios, por ejemplo, en la ciudad de Caracas, en algunas ciudades de Venezuela, y han arrojado cosas muy interesantes. Por ejemplo, en las urbanizaciones, por ejemplo, para irnos a Caracas específicamente, del este, hay una percepción de inseguridad mucho mayor que en los sectores populares, en cuanto a las personas individualmente. Entonces, si nosotros vemos los índices de hechos delictivos que ocurren en las zonas del este, donde existen cámaras de seguridad, una serie de implementos que les ayudan a salvaguardarse de situaciones de delincuencia, donde existen guardias de seguridad privados. Entonces, las situaciones que ocurren allí numéricamente son menores a las que ocurren en las zonas populares. Sin embargo, la gente de esas zonas se siente mucho más amenazada y percibe que hay una situación de inseguridad mucho más grave. Cuando hablamos con algunos ciudadanos de esta zona, le preguntamos si conocen el oeste de Caracas o si transitan por el centro, y dicen, no, por allá no se puede transitar. Usted va un día sábado a un barrio y puede encontrar una jornada de vacunación, una jornada de salud, una jornada deportiva, y la gente está haciendo su vida con cierta normalidad. Entonces, ahí tú ves que hay una especie de distorsión y, por supuesto, que los medios de comunicación en nuestros tiempos tienen un rol fundamental en la definición de esa percepción de inseguridad o no inseguridad. Fíjese, con respecto a eso, qué bueno que toque ese tema, porque nuestro equipo de producción estuvo en la calle preguntándole a usted, ¿cómo siente usted la seguridad ciudadana? Estas fueron sus respuestas. Luego que regresemos, seguiremos conversando con nuestros invitados. Adelante. ¿Cómo siente usted al país en cuanto a seguridad ciudadana? Un poquito flojo. Tienen que poner más mano dura. Y un saludo primero que todo a mi presidente, que Dios lo bendiga y lo cuide, pero tiene que ser más duro, más fuerte y ponerle más mano duro a Lampa, porque si no hay justicia, no hay tranquilidad. ¿Cómo siente usted al país en cuanto a seguridad ciudadana? Siento al país todavía con esa inquietud de inseguridad. Habría más trabajo sobre el esfuerzo de hacer para mayor seguridad en el país. Cuando hablamos de seguridad personal, acuérdense que el Estado conjunto con la comunidad, los que tenemos ese deber y ese derecho de esforzarnos para sentirnos con más libertad de caminar sobre las calles del país.
¿Cómo siente usted al país en cuanto a seguridad ciudadana? Mira, yo pienso que la política que está aplicando el presidente de la República y todos los altos funcionarios es darle un parado a todo lo que es la inseguridad en todo el país, porque no es solamente en Caracas, sino en todo el país. ¿Cómo siente usted al país en cuanto a seguridad ciudadana? Bueno, yo creo que el país viene sufriendo un conjunto de cambios en torno al tema de la seguridad. Yo creo que se vienen haciendo esfuerzos con el tema de la cultura, la educación, pero ciertamente este es un problema complicado. Particularmente yo, bueno, no he sido víctima en este caso del AMPA o de la violencia, pues digamos. Bueno, como pudimos ver y escuchar, las respuestas de las personas que participaron en esta encuesta no son muy favorables. Licenciado Marrero, ¿qué opina usted de esto? Bueno, Sofía, yo considero que muchas de las respuestas que estamos viendo en estos momentos tiene que ver con parte de lo que veníamos hablando anteriormente, que es la manipulación de los medios. Nosotros estamos viendo cómo estas personas están diciendo que en Venezuela no se puede vivir, que en Venezuela el proceso de inseguridad es tan grande que prácticamente dicen que al salir de la puerta nos están atracando, nos están robando y nos están matando. Sin embargo, hay muchos ciudadanos, entre ellos mi caso, que tenemos muchos años en Venezuela, toda la vida, y en ningún momento nos han robado y nos ha pasado absolutamente nada. No se puede negar que no haya un proceso de inseguridad, porque efectivamente hay un proceso de inseguridad. Ese proceso de inseguridad no es de ahorita, ese proceso de inseguridad viene desde hace años. Si nosotros vamos a la Hemeroteca Nacional, nos conseguimos con notas de prensa donde se hablaba de una cantidad de muertos al fin de semana y donde se hablaban de los problemas del alcoholismo, y seguimos viendo los mismos problemas sociales. Lo que pasa es que ahora se profundiza más a través de los medios y se transgiversa esa información. Otro de los puntos interesantes que podemos ver es que cuando esta gente que está a través de los medios dándonos este tipo de información y manipula este tipo de información, nos damos cuenta que nos ponen como ejemplo países como Estados Unidos, Europa, y cuando nosotros vemos la realidad de muchos de esos países, la situación de violencia y de inseguridad que hay en esos países es mucho mayor que la que hay en Venezuela. En Estados Unidos se están disparando a los niños en las escuelas. En el estado de Arkansas le dieron a los maestros para controlar a los estudiantes pistolas. En el estado español hay terrorismo de estado, hasta el punto que las marchas de los indignados han sido acabadas a palos. O sea, estamos hablando de una democracia a palos y estamos hablando de un proceso donde el Estado asume un papel terrorista para controlar y asume el papel de violencia para controlar, y eso no es lo que estamos buscando. Nosotros tenemos que enfocar el problema de la inseguridad y la respuesta a ese problema de inseguridad desde otro punto de vista. Gracias. Sí, me gustaría agregar algo. Indudablemente que hay una situación de violencia, de delincuencia, pero no es una situación nueva, es una situación que tiene que ver incluso con la conformación de nuestra sociedad, con nuestros orígenes históricos. Definitivamente somos una sociedad que surgió de una invasión europea ante una población aborigen que terminó prácticamente exterminada, el secuestro de hombres y mujeres de África para traerlos aquí a someterlos a una condición de esclavitud. Estamos hablando de una sociedad postcolonial que erigió una república excluyendo los derechos de aquellas masas que habían luchado por la independencia. Estamos hablando de una sociedad que en tiempos más recientes, ya después del boom petrolero, acumuló miles y millones de seres humanos en los cerros alrededor de nuestras ciudades, porque sencillamente el campo dejó de ser rentable, porque no podían vivir del campo y porque también venían de otros países de América Latina donde la situación de depauperización era muy grave. Entonces, esos seres humanos estaban allí replegados. Luego del 27 de febrero de 1989, bajan los cerros y cambian los paisajes de nuestras ciudades, cambia la dinámica social. Entonces, aquella clase que había sido tradicionalmente privilegiada, se encuentra con que en el centro de Caracas, se encuentra con que en el este de Caracas, con que en los centros comerciales de Caracas están esas masas que antes estaban replegadas y prácticamente escondidas, o como se decía para entonces, marginadas, realmente marginadas de la vida en sociedad. Esas masas agarraron la calle en forma de buhonería, en forma de organización social, en forma de organización política y también en forma de delincuencia. Y por supuesto, desde ese punto de vista de ese grupo social privilegiado, pues lo ideal es acabar con esa visión horrorosa de una realidad que no reconocen como venezolana, de unos ciudadanas y unos ciudadanos a quienes nunca se les reconoció el derecho
de disfrutar realmente de la riqueza petrolera y de todo aquello que estaba establecido en nuestro marco legal. Entonces, por supuesto que para ellos el problema es: hay que gritar, hay que quejarse, hay que desesperarse y hay que presionar para que haya más policías y más represión. Esa es la solución mágica. Sin embargo, desde quienes estamos, desde el Poder Ejecutivo, desde el Legislativo, desde el Poder del Estado y quienes desde la sociedad estamos impulsando cambios de la sociedad, queremos construir una solución al problema de la inseguridad, reconociendo y solventando esos problemas estructurales que han conllevado a la pobreza y a la exclusión social en nuestro país. No es una tarea fácil, no es una tarea de un día para otro, y evidentemente que no hay recetas para ello. Tenemos que ir por ensayo y error, por tanteo y también por estudio de las realidades de otros países que hayan tenido éxito en el manejo del tema, que no son muchos, por cierto, porque también hay que decirlo, pues ir buscando las soluciones a ello. Pero no desde esa receta mágica de matar al pueblo en la calle porque está delinquiendo y meter más pueblo a los cuerpos policiales para que maten o sean asesinados por los delincuentes, porque en todo caso la mujer del barrio y la mujer de las zonas populares somos quienes parimos al delincuente y también parimos al policía, porque los ricos no meten a sus hijos a estudiar en una academia policial. Referente a eso, nuestro equipo de producción estuvo en la calle preguntándole a usted: ¿es cierto que los medios de comunicación están potenciando la inseguridad? Ya regresamos de nuevo con nuestros invitados. ¿Cree usted que los medios sean los que crean inseguridad ficticia? Bueno, realmente sí, contribuyen con la inseguridad, porque hoy ellos dicen que no hay libertad de expresión, pero ellos promulgan que la libertad de expresión no la hay, más en sus medios transmiten violencia de contenido, violencia visual, ¿ves? Entonces esos son caracteres que predominan, ¿verdad?, a la sociedad, y por lo general, por lo tal también, generan la violencia que usted está describiendo, pues, que usted está hablando. ¿Cree usted que los medios sean los que crean inseguridad ficticia? Mira, sí, bueno, los medios opositores al gobierno hoy en día tratan de manipular la mente de las personas creando matrices de opinión que no son reales, por lo menos en el nivel de inseguridad del país. Sí se maneja inseguridad como en todos lados, ¿no? Porque hay gente que llama a esa violencia. Sin embargo, se ha hecho un gran esfuerzo en esa materia, pero los medios de comunicación opositores al gobierno buscan de que esto crea una matriz a lo interno y a lo externo en materia internacional, ¿no? De que otros países hablen mal de Venezuela. Sin embargo, bueno, ya sabemos que el gobierno ha hecho una buena labor en este aspecto. Bueno, la respuesta de estos participantes que estuvieron con nosotros en esta encuesta fueron muy interesantes. Me gustaría saber la opinión de nuestra licenciada Maricruz. Bueno, te voy a hablar ahorita como comunicadora popular. Fíjate tú, hay definitivamente entre las encuestas gente que asume esa postura de que los medios masivos dicen la verdad, ¿ok? Y que lo creen a pie de la letra, ¿ok? Eso es un porcentaje importante, pero la mayoría de la gente tiene como una postura crítica, y eso tiene mucho que ver con este proceso político que hemos estado desarrollando en los últimos años. ¿Por qué? Porque se ha impulsado una cultura crítica en relación a los contenidos de los medios de comunicación. Entonces tú ves que en cualquier discusión, en cualquier ámbito social, surgen, ¿verdad?, personas que están increpando, que están cuestionando esas informaciones o los modelos o la intencionalidad de la información que llega de los medios de comunicación. Entonces es un proceso bien interesante que se está desarrollando en nuestro país. Indudablemente que si el Estado venezolano asume una política informativa un poco más equilibrada, de darle, ¿verdad?, a la gente la información sobre el tema de la inseguridad, pero con una perspectiva seria, con la intencionalidad de informar, de alertar, de educar, de orientar a la población y de construir soluciones conjuntas, a partir de allí pueden surgir cosas muy interesantes. Sobre eso que usted está diciendo, a mí me llama mucho la atención, que el gobierno dice que están bajando los índices de inseguridad. Sin embargo, los medios dicen que no, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. ¿Cómo cree usted cree que de verdad la gente está creyendo que sí están bajando los índices de inseguridad? ¿Cree que eso está sucediendo? Eso es algo muy relativo a la comunidad y a la localidad donde la persona vive, porque el problema de la inseguridad sí se ha demostrado que es, o mejor dicho, la seguridad es directamente proporcional a los niveles de organización social.
en las comunidades donde hay organizaciones fuertes, ¿verdad?, sólidas, que hacen un trabajo colectivo importante en términos de la cultura, en términos del deporte, en términos de la comunicación, tienden a bajar los índices delictivos. Un ejemplo interesante es el 23 de enero. El 23 de enero, que ha tenido una tradición organizativa interesante, donde existe, no recuerdo ahorita cuál es la cifra de habitantes del 23 de enero, pero son muchísimos, y sin embargo no es de las parroquias más críticas de Caracas en cuanto a la inseguridad, a pesar de que hay una serie de colectivos armados allí. Entonces eso tiene que de alguna manera llamar la atención, porque en esa zona los índices de inseguridad no son los más altos. Eso me llama la atención, colectivos armados, o sea que están a sabiendas de que existen colectivos que están armados. Esa es una realidad, y en nuestro país hay armas en manos de grupos de extrema derecha, paramilitares, que han penetrado nuestra frontera y que están en nuestro país desde mucho tiempo atrás, no desde el gobierno de Chávez, desde mucho tiempo atrás, y también hay colectivos organizados del lado de radicales de izquierda que están en algunas zonas y que, bueno, de alguna manera no inciden negativamente en esos índices. Es lo que llama la atención, porque el 23 de enero, que es una sola emblemática para la existencia de esos colectivos armados, no es de las zonas donde hay más inseguridad. Entonces, la cosa llama un poco la atención. Tiene que ver entonces la organización social con los índices de inseguridad. Entonces, definitivamente en una comunidad de los frailes, donde el Consejo Comunal no está bien organizado, donde los vecinos no se han incorporado a la solución de los problemas comunes, donde la comunidad y la escuela están divorciados, bueno, allí los problemas de inseguridad suelen ser mayores. Entonces, el asunto no es generalizar, no es una situación homogénea en todo el territorio nacional, sino que tiene que ver con muchísimos factores. Licenciado Marrero, entonces, ¿los medios potencian o no potencian la inseguridad? Mira, sí y no. Me explico. Yo como medio, el dueño del medio es el que envía el mensaje. Entonces tenemos que tener claro dos cosas fundamentalmente. Si el dueño del medio le interesa tergiversar la información, lo hace. Si nosotros leemos a Becerra o leemos a Martín Barbero, nos vamos a dar cuenta que los procesos de matrices de opinión se crean a través del medio y se crea a través de un proceso donde muchas veces, cuando se repite una mentira 1000 veces, esa mentira se convierte en verdad. No podemos negar que hay un problema de inseguridad en Venezuela. Eso es innegable. Pero no solamente es en Venezuela, como te dije, y no solamente se está potenciando en Venezuela. Si nosotros agarramos y vemos todos los países, incluyendo Bolivia, que era un país que tenía muy poca inseguridad social y muy poca inseguridad a nivel ciudadano,